Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que es la simbología principal en muestreo. Bueno, aquí tenemos la medida estadística y su simbología, y la vamos a tener separada de acuerdo a si provienen de la muestra o provienen de la población. Como se ve en la diapositiva, la media aritmética va a ser o va a estar representada como X barra en la muestra y como mu en la población. La varianza como S cuadrado para la muestra y como ρ cuadrado para la población. La desviación estándar va a ser S para la muestra y ρ para la desviación, para la población. El número de elementos va a ser n minúscula para la muestra y n mayúscula para la población. Por otro lado, vamos a tener estadígrafos entonces y parámetros. Los estadígrafos, como ya dijimos, van a ser X barra, S cuadrado, S y N. Y estos provienen de la muestra, como bien habíamos dicho. Y va a servir para realizar algunas inferencias. En la población va a ser inducción. Y en ello tenemos parámetros. En la muestra estadígrafos, en la población parámetros. Y como bien decíamos, va a ser mu, ρ al cuadrado, ρ y n mayúscula. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar un plan de muestreo? Los pasos para desarrollar un plan de muestreo van a ser los siguientes. En primer lugar, tenemos que definir la población de interés. Esto es, generar las preguntas. 2. Elegir el método de recopilación de datos. Eso puede ser entrevista, por correo, en fin. Escoger el marco de muestreo, o sea, sus características en general, ¿verdad? Luego nos vamos a seleccionar el método de muestreo. Y aquí va a ser el que mejor se aplica. Puede ser no probabilístico, puede ser probabilístico. Luego determinar el tamaño de la muestra. Y aquí va a ser no probabilístico, criterio, o bien por probabilístico por fórmula. Luego tenemos que desarrollar el plan operativo para elegir los elementos de la muestra. Aquí se deben dar directrices e instrucciones para ejecutar ese plan de muestreo, ¿verdad? Y elegir los elementos que conforman la muestra. Luego ejecutar el plan de muestreo, el cual debe estar con supervisión continua durante toda la operación. Entonces, con esto, desde definir la población de interés hasta la ejecución del plan de muestreo, debe haber supervisión, principalmente en la última etapa, en la etapa de campo, pero durante todo el proceso, quien está dirigiendo el plan de muestreo debe estar participando continuamente. Los tipos de muestreo. Aquí tenemos, en los no probabilísticos tenemos por cuotas, intencional o de conveniencia, bolas de nieve y discrecional o por juicio. En los métodos de muestreo no probabilísticos se utilizan, o estos se utilizan cuando el probabilístico es demasiado costoso. O sea, el no probabilístico se va a utilizar solamente cuando el probabilístico es demasiado costoso. El probabilístico lo vamos a ver a continuación. No sirve para realizar generalizaciones. No todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea representativa. Eso es lo no probabilístico. ¿Cuándo utilizar el muestreo no probabilístico? Y es una como repetición, ¿verdad? Cuando se quiere, o una ampliación por decirlo así, cuando se quiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población, cuando el investigador tiene como objetivo hacer un estudio cualitativo piloto o exploratorio, cuando es imposible la aleatorización, como cuando la población es casi ilimitada, cuando la investigación no tiene como objetivo generar resultados que se utilicen para hacer generalizaciones respecto de toda la población, cuando el investigador tiene un presupuesto, tiempo y mano de obra limitados, en un estudio inicial que se llevará a cabo o será llevado a cabo nuevamente utilizando un muestreo probabilístico aleatorio. O sea, quiere decir que el no probabilístico entonces se va a utilizar en estudios exploratorios, donde se quieren establecer tendencias que se deberán comprobar mediante un método probabilístico. Para entrar ya en detalle,
El muestreo por cuotas o accidental, también llamado accidental, como decíamos, necesita un buen conocimiento de los estratos de la población. Es importante conocer la población antes de realizar el muestreo por cuotas o accidental. Ejemplo, se toman 15 individuos, mujeres entre 18 y 25 años y residentes en la colonia Quetzal. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros 15 que cumplan con estas características. Se puede utilizar, por ejemplo, en encuestas de opinión. Quiere decir que se conoce el marco de muestreo, ¿verdad? Se sabe que son mujeres, se sabe que tienen que estar entre 18 y 25 años. Y se sabe dónde se va a hacer el estudio. Entonces quiere decir que se tiene un conocimiento previo del marco de muestreo. Este es por cuotas o accidental. El intencional o de conveniencia. Este se caracteriza por incluir deliberadamente grupos supuestamente típicos. Se utiliza en encuestas electorales, por ejemplo. Ejemplo, tomar grupos en zonas que anteriormente, o en anteriores votaciones, han marcado tendencia de voto. También suele ocurrir a los individuos de fácil, o se puede recurrir, perdón, a los individuos de fácil acceso, por ejemplo, profesor y que hacen muestreo con estudiantes, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, si San Marcos, Huehuetenango y la capital siempre son los departamentos, o el departamento de Guatemala, siempre son los departamentos que al final de cuentas son los decisivos en una elección, en quién gana una elección a nivel de presidente. Pues entonces vamos a hacer un muestreo intencional o conveniente en esos tres departamentos y adelantarnos a decir quién es el probable ganador de una elección a presidente. El bola de nieve. Aquí se localiza a algunos individuos los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, por ejemplo, con delincuentes, con sectas, determinados de tipos de enfermos, en fin. Por ejemplo, es bien difícil que en el caso de personas con adicciones a las drogas, juntar a 10 o 20 o 15 individuos con ese problema y hacer ahí un estudio. Entonces, regularmente en este bola de nieve recurrimos a uno que probablemente sea o nuestro conocido o amigo de un conocido. Lo entrevistamos y esta persona con adicciones es quien nos dice quién más, otro adicto a las drogas, que nos dé información, y el siguiente nos dice quién más, hasta que completamos el tamaño de la muestra. O sea, de uno nos va llevando al otro. Son ellos los que dicen quién sigue, ¿verdad? No los elegimos nosotros al azar de una población de drogadictos. Se puede hacer, por supuesto, pero esta es una buena metodología. Discrecional o por juicio. Aquí es a criterio del investigador. Los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. O sea, aquí es el investigador el que decide qué elementos son los que va a elegir.